El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hace poco conversaba con un amigo sobre estas postrimerías, sobre la existencia del cielo, del infierno y también del purgatorio. Y él consideraba injusto que una persona se haya portado mal y que vaya al purgatorio, decía él. ¿Cómo va a ir al purgatorio y después al cielo? Merece el infierno, decía. Yo le decía a él, si conociéramos el infierno, cuánto sufrimiento eterno. Por eso, decía él, solo debe de existir un premio eterno y un castigo eterno. Ciertamente el estado de purgación, o llamado purgatorio por nuestra Iglesia Católica, no hay un texto que diga literalmente para aquellas almas que cometieron pecados veniales tendrán la oportunidad de pasar por un estado de purificación y luego
van a poder ingresar. Literalmente no aparece. Pero nosotros creemos, nuestra doctrina nos enseña de que existe un lugar llamado purgatorio, donde nosotros, terminados de ser limpios, pasamos al reino de la gloria, por la sencilla razón que todos somos pecadores. Y en los evangelios, aquel texto donde Jesús pone un ejemplo: si vas por el camino con tu adversario y no te pones de acuerdo con él, es tu oportunidad para ponerte de acuerdo con él y saldar la deuda, porque si no lo haces, te llevará donde el juez, donde la policía, te meterán a la cárcel y pagarás hasta el último centavo de tu deuda. Ese es un ejemplo de lo que será de aquellas almas que no estén preparadas 100%, diríamos nosotros, para entrar al reino de Jesucristo. No tenemos duda de que algún cristiano, alguna cristiana, viva su santidad en la lucha de todos los días, en la lucha de no ofender a Dios con nuestros pecados, viviendo sacramentalmente, confesándose con frecuencia y haciendo lo que le toca hacer. Son personas que viven la santidad y que mueren en santidad, aunque no sean proclamadas por la Iglesia santos o santas. Esa santidad la viven en el anonimato, y donde muchos de nosotros a lo mejor nos hemos encontrado con personas buenas, con personas que Dios utiliza, que son transmisores de paz y que encontramos en ellas un espacio, una palabra consoladora, y si no con sus palabras, con su testimonio, con su ejemplo de vida. Son personas que se llaman pequeñas y sencillas, no porque lo digan, sino porque sus obras hablan más que las palabras. Pero también me ponía a reflexionar sobre lo que me compartía este amigo, y decía: es que tenemos que portarnos bien, porque todo aquello que hagamos, y es cierto, la Escritura lo dice, de cada cosita que nosotros hagamos vamos a entregar cuentas. Y estas personas que viven la palabra de Dios y que nos dan ejemplo son motivos de admiración, pero también nos ayudan a nosotros, nos animan a querer hacer lo mismo. Eso es lo que hacen los santos, la vida de los santos, que nos enseñan muchísimo. Otra cosa que se desprende en muchos corazones cristianos es la envidia de aquellos que Dios va capacitando, que Dios va utilizando, y que a lo mejor, como escuchamos en la primera lectura, el reclamo que le hacen al profeta, que cómo es posible que estos anden profetizando si no estaban cuando el Señor nos dio esa gracia. Y responde Moisés: ya deseara que todo el pueblo profetizara, ya deseara que todos de verdad, unidos en comunión, viviéramos esta experiencia. Y Jesucristo se lo dice a sus apóstoles cuando Juan prohíbe a aquellos que andaban predicando, que andaban haciendo
milagros en nombre de Jesucristo. Se lo prohibimos porque no es de los nuestros, dice Juan. No se lo prohíban, dice Jesús. No se lo prohíban. ¿Por qué? Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está en contra de nosotros está a favor de nosotros. El Espíritu Santo actúa, como dice la palabra, con quien quiere, donde quiere, cuando quiere, cómo quiere. El Espíritu Santo utiliza, pero esta palabra utilizar es llenar, dirigir, orientar, iluminar, y que hace de aquella persona instrumento de Dios. Es lindo, es bonito, repito, conocer a alguien que de verdad es un instrumento de Dios. ¿Y cómo Dios va actuando? Es la conversión del corazón. Cuando nosotros decidimos en el nombre del Señor ser diferentes. Hay personas que cambian. Hay personas que eran de una manera y ahora se comportan de otra manera. Cuando, por ejemplo, le llamaba la atención y salía inmediatamente el orgullo, la prepotencia, porque no nos gustan que nos corrijan. Y luego le ves que tiene una respuesta de amabilidad, de aceptación, como aquella persona que es mal hablada, decimos nosotros, es tapuda, en el buen lenguaje nicaragüense, es tapuda, decimos nosotros. Pero de repente esa persona hace conciencia y dice, ya no puedo seguir así. Mi identidad como cristiano, llamado a vivir en Jesucristo, como Jesucristo, desde Jesucristo, no puedo seguir de esta manera. Y eso pasa en las familias, cuando papá, mamá, en medio del trabajo y todo, los hijos no les pueden decir nada porque sacan palabras fuertes. Y eso lo van aprendiendo los hijos. Hay conversión, hay cambio, y nosotros nos sorprendemos y cambiamos no para que otros nos miren. Sí nos van a ver, porque el cambio se nota, se percibe cuando una persona dejó de hacer lo que estaba malo y ahora se dispone a hacer lo bueno. Aquella, por ejemplo, que abría los oídos a un chisme y encantada preguntando y haciendo y murmurando. Luego le ves que dice, si son chismes, no me contes nada. Cierro mis oídos a murmuraciones. Cierro mis oídos a cualquier tipo de calumnias y de cosas sin fundamento. Y evitan caer en ese pecado grave, el pecado de la lengua y el pecado también de estar atento a cualquier información que nos vengan. Porque nos gusta estar actualizados. Y cuando empezamos nuestras conversaciones, queremos actualizarnos. ¿Qué pasó en el barrio? ¿Qué pasó en la comunidad? Y eso nos entretiene. Es un pecado cuando hablamos mal del prójimo. Más todavía, como aquí lo dice Jesucristo, contra aquellos que son sus elegidos. ¿Y quiénes son elegidos? Todos somos elegidos por Él. ¿Quiénes son consagrados? Él nos ha consagrado. ¿Acaso en el bautismo no recibimos el santo crisma? El óleo de los catecúmenos. Y en la confirmación, el santo crisma, el obispo nos ungía la frente.
En el caso de nosotros, pues las manos para administrar todo lo que es sagrado, para administrar los sacramentos, para alimentar al pueblo de Dios. Somos simples instrumentos de Dios. Somos servidores inútiles, como dice la palabra, que hicimos lo que teníamos que hacer. Por eso, además de despertar envidia, porque otros están trabajando, porque otros están haciendo incluso mejores las cosas que yo, no tenemos por qué envidiar, porque todo lo bueno, ¿de quién viene? De Dios. Todo lo bueno viene de Dios. Y si yo miro a una persona que está haciendo algo bueno, debo de recordar por quién procede, de quién procede eso bueno, de Dios. Cosa contraria, si vemos una persona que está actuando mal, eso no viene de Dios, viene del maligno, que siembra la maldad en la mente y en los corazones. Hay otro pecado que es cuando uno se siente grande ante los demás y que podemos tener dones especiales, gracias especiales, pero ante todo nos presentamos nosotros como los buenos, y nos gustan, así como los fariseos, los maestros de la ley, les gustan, dice Jesús, que le llamen maestros, les gusta que los demás miren que son buenos, hacen las cosas para que la gente los vea y los aplauda. Nosotros no tenemos ningún mérito. Y si Dios nos ha dotado de cosas buenas, tenemos que tener la humildad de reconocer que aún eso que Dios nos ha dado no es para nosotros, es para que lo compartamos con los demás. Qué bonito cuando ponemos todo lo que somos, todo lo que tenemos al servicio de los demás. Sé cantar al servicio de los demás. Tengo el don de la profecía, también el don de sanación, el don de orar, la inteligencia para poder hacer las cosas bien. Personas que son bien listas. Entonces, utilizar todo esto para el bien. ¿Cuánto bien haríamos al mundo si todos nos uniéramos como iglesia? Es lo que el Papa, lo que la iglesia llama la sinodalidad, vivir en comunión. San Pablo dirá, somos el cuerpo místico de Cristo y cada uno de nosotros tiene un lugar importante dentro de este cuerpo. Todos, dice San Pablo, no podemos ser ojos, todos no podemos ser manos, todos no podemos ser pies, como los órganos del cuerpo. Cada uno tiene su don, su carisma, y eso vuelve a la iglesia una iglesia rica en dones y carismas. El servicio, queridos hermanos. Luego, para ir concluyendo con esa reflexión, las palabras de Jesús en los versículos siguientes al capítulo 9 que acabamos de escuchar. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo, sácatelo. Es mejor, dice el Señor, que entres tuerto, cojo, al reino de los cielos que completo al infierno. Son palabras que nos tienen que hacer reflexionar. Por algo nos dice el Señor, el que quiera seguirme, que me siga, que se niegue a sí mismo primero, que tome su cruz cada día y que vaya en pos de mí.
negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es lo esencial? ¿Qué es lo más importante en mi vida? Para algunos lo más importante es acumular. Entonces acumulan y acumulan riquezas y riquezas y riquezas. Hay algunos que se van del país no por necesidad, muchos se van por necesidad, por la situación económica, porque están en deudas, muchos se van y los encomendamos al Señor. Pero otros tienen una estabilidad para sobrevivir, para hacer su trabajo y todo, y se van. No nos toca a nosotros juzgar corazones, no nos toca, pero el pecado de la avaricia, que tanto atormenta y confunde la mente del hombre, porque cuando más vamos acumulando y acumulando, nos vamos olvidando de las necesidades de los demás. Así pasa. Y llegamos hasta el punto de matar, si es posible, por obtener un pedacito de tierra, una casita, un bien material. Llegamos al punto de golpear. Quien se ponga enfrente, si se pone a mi padre, si se pone a mi madre, a ellos le cae por obtener un bien material, que después eso va a quedar ahí, como dice el Señor en aquel hermoso ejemplo, aquel que llenó sus graneros y dijo: ahora sí, voy a dormir, voy a estar tranquilo el resto de mi vida, sin trabajar, y le dice Dios: insensato, esta misma noche voy a cobrar tu alma, y todo lo que acumulaste no sabes ni a quién le va a quedar. Por eso dice el libro del Eclesiastés: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo lo que nuestros ojos ven un día no será. San Pablo dirá: la representación de este mundo pasará. Todo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Es la que permanece y es la que tenemos que alojar aquí en el corazón. No tenemos que dejarla ir y tenerla siempre presente en la mente. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia el cielo. ¿A quién seguimos? Aquel que dio la vida por nosotros, que nos amó primero, que nos perdonó todas nuestras miserias. ¿Con quién caminamos? Vamos juntos como pueblo de Dios, acompañados de aquel que nos ha llamado, porque Él está presente en cada uno de mis hermanos. Nos alimenta como el pueblo de Israel. Nos da su gracia a través de los sacramentos. ¿Qué más vamos a pedir? No siendo eternos en este mundo, no nos aferremos a este mundo. Si Dios nos ofrece una patria eterna, aferrémonos a esa patria eterna. Preparémonos, queridos hermanos, en esta peregrinación. Llegará el día en que nos llamará ante su presencia y ojalá que nuestras manos estén llenas de obras de misericordia. Es lo más importante. Lo más importante no es que hablen bien de vos. Lo más importante es que sirvas con amor de corazón a Dios. Lo más importante es hacer lo extraordinario que nos habla Jesucristo en San Mateo. Amar a aquel que no te ama, dar sin esperar nada a cambio, ayudar y servir al otro como que lo estuvieras haciendo al mismo Cristo. Porque un vaso con agua fresca, dice Jesús, que des a uno de estos pequeños que me sirven, no se quedará sin recompensa. Que todas nuestras obras sean para glorificar el nombre de Dios y que todos nuestros dolores, angustias, sirvan para purificarnos interiormente y para prepararnos para ese encuentro definitivo con nuestro Dios y Señor. Así sea.